Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Hola, Sí, hola. profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por confirmar, Lourdes. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a estar viendo este nuevo tema
que habla en torno al racionalismo, empirismo y criticismo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, recordándoles que, bueno, la misma está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan integrar en este horario. Posteriormente será compartida en la plataforma, así como copia de esta presentación. En el dado caso que quieran emplearla como material de apoyo para repaso del tema. Muy bien, bueno, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción a qué se refieren este tipo de ideologías, explicar propiamente el tema y, como siempre, realizar una pequeña dinámica de repaso en torno, pues, a estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Así como, bueno, en el apartado de seguimiento académico, ver qué actividad nos toca realizar en esta semana, explicar qué es lo que se espera ustedes estén desarrollando, para que, bueno, no les falte por ahí ningún punto que les llegue a afectar de cierta manera, bueno, pues en su calificación. He visto por ahí, sobre todo en los entregables, que pues hubo muchos puntos, sobre todo en esta última actividad, en este último entregable, que se me figura que a lo mejor o no vieron la copia de la sesión o no leyeron bien, porque, bueno, pues no leyeron bien las instrucciones. Entonces por ahí hubo muchos que desarrollaron un tema que no correspondía en este caso pues al tema visto. Pero bueno, vamos a ver en esa sección, para eso está, para poder explicar exactamente qué es lo que se espera de esa actividad que van a desarrollar. Y muy bien, en este tema que habla en torno a el racionalismo, el empirismo, criticismo, pues ya nos vamos a introducir a lo que viene siendo la filosofía moderna. La filosofía, como hemos visto, como disciplina, es muy importante para comprender pues el mundo, nuestra relación con él, y esta pues ha visto a lo largo de la historia el surgimiento y evolución pues de muy diversas corrientes de pensamiento, como lo hemos estado viendo a lo largo de pues de estos temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en la época moderna, bueno, pues existen estas corrientes muy influyentes denominadas racionalismo, empirismo y criticismo. Y estas corrientes, aunque a menudo se puede decir que sus enfoques son muy divergentes, comparten ese punto de explorar el conocimiento, la realidad sobre todo, desde perspectivas pues muy únicas, ¿verdad? A grosso modo, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Bueno, el racionalismo se caracteriza por atribuir un papel muy importante, sobre todo a la razón como fuente principal del conocimiento. Y aquí pues vamos a estudiar, por ejemplo, a filósofos importantes como René Descartes, como Spinoza, como Leibniz, quienes, bueno, ellos argumentaban que la mente humana posee ideas innatas y que puede llegar a la verdad por medio del razonamiento deductivo. Por otro lado, está lo que viene siendo el empirismo, que bueno, destaca la importancia de la experiencia sensorial en cuanto a la adquisición del conocimiento. Y aquí vamos a conocer, por ejemplo, a John Locke, a George Berkeley, a David Hume, ¿verdad? Quienes fueron, pues, personajes que argumentaron que la mente, pues, es como una especie de pizarra en blanco que al nacer bueno, pues va obteniendo todo este tipo de experiencias, ¿verdad? Y estas propiamente son las que van conformando nuestro conocimiento, todo ese conocimiento que parte de la experiencia. Entonces, y por último, vamos a ver el criticismo, que bueno, pues está representado por Immanuel Kant, quien fue uno de los filósofos pues también más influyentes en la historia de la filosofía, y quien propone que el conocimiento se forma por medio, digamos, de una síntesis entre la razón y la experiencia, ¿sí? Él nos dice
que ambos necesitamos, ¿verdad? Necesitamos razón y experiencia para poder entonces conformar lo que viene siendo nuestro conocimiento, ¿ok? Entonces, vamos entonces a ver propiamente este tema del día de hoy y que nos va a ayudar mucho para, pues, poder resolver las preguntas que vamos a estar viendo en la actividad de esta semana, que viene siendo un foro, el foro, el foro número 2 correspondiente a nuestra materia. Muy bien, bueno, pues el inicio de lo que es la filosofía moderna, pues esto va muy de la mano de una serie de factores históricos que pues condicionan un cambio de mentalidad, suponen una nueva forma de pensar, sobre todo en lo referente al ser humano. Esto pues entendido como un ser racional, como un ser autónomo, y a su posición obviamente dentro de la naturaleza. Entonces se rompe esta tradición que veníamos viendo, esa tradición medieval, y con la anterior dependencia entre la razón y la fe, y comienzan a gestarse esas bases filosóficas modernas, eh, es decir, de lo que conocimos como teocentrismo viene a cambiar a ser ahora el antropocentrismo. Entonces, el ser humano ahora es el centro del universo y el principal problema de la filosofía, pues pasa a ser entonces el conocimiento. Entonces, la filosofía moderna la vamos a ir definiendo como esa intención de llegar, pues, digamos, a esos términos de implicación intelectual para resolver, pues, problemas que surgen propiamente con esta revolución científica que vimos también, el surgimiento pues, acá en la época del Renacimiento, y que abarca, bueno, pues, a grandes pensadores desde esa época. Los pensadores y filósofos de la filosofía moderna, pues como hemos mencionado, la vamos a dividir en lo que viene siendo el racionalismo, el cual, bueno, pues uno de sus mayores exponentes y también considerado el padre de la filosofía moderna, pues fue René Descartes. También existieron otros exponentes como Leibniz, como Spinoza. En el caso, por ejemplo, del empirismo, bueno, pues aquí podemos decir que fue una doctrina desarrollada teóricamente por John Locke, quien afirmaba que el conocimiento pues solo podía ser alcanzado empíricamente, o sea, por medio de la experiencia. Y también, bueno, pues otros autores de esta corriente fueron Francis Bacon, George Berkeley, Hume y Adam Smith. Todos estos personajes pues los vamos a ir conociendo a lo largo pues, de este tema. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo pues es la corriente de esa filosofía que defiende sobre todo la primacía de la razón para conocer la verdad. El filósofo francés René Descartes, pues es, como hemos mencionado, su principal exponente, y a partir de ciertos principios innatos de la razón, pues el ser humano puede enfrentarse a ese entendimiento, a ese dominio de la naturaleza, construyendo pues el saber en este caso, ¿verdad? René Descartes, como hemos mencionado, bueno, un filósofo. Él estudió pues física, matemáticas, astronomía, y como hemos mencionado, pues fue considerado como uno de los filósofos más importantes de la historia. Por ello es que se le denomina el padre del racionalismo. Y él, bueno, pues eh, nos indica, ¿verdad? Y de cierta manera determinó no creer ninguna afirmación hasta tener ciertas razones para creerla. Él, pues, elaboró la famosa frase, pienso, luego existo, donde, bueno, pues, lo que él trataba de determinar era realmente esa razón, utilizar ese raciocinio
para pues dudar, ¿verdad? De todo lo que de cierta manera pues conoceríamos o entenderíamos como fenómeno quizás, ¿verdad? O como existencia. Y él nos decía que pues hay dos maneras de conocer. Una pues viene siendo la intuición, que es un método por el cual pues se procede lógicamente de lo universal a lo particular. Y vemos aquí la parte de la deducción, que este es un concepto digamos, de una mente atenta, en donde vamos a poner, por ejemplo, esta parte de razonamiento, en donde, bueno, pues René Descartes propone crear este método que nos permita de cierta manera pues acceder a ese conocimiento, pero con el rigor de un procedimiento pues digamos geométrico, ¿verdad? Él elaboró este método que consta de ciertas reglas. Estas fueron, por ejemplo, la evidencia en donde, bueno, pues él definía que solo debía de aceptar como verdadero lo que se le presentara como claro y distinto. Eh, También, bueno, pues un segundo paso que podemos decir que es el análisis, el cual consiste pues en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para poder resolverlo. Un tercer paso que pudiéramos indicar como la síntesis, que es pues de cierta forma conducir con orden los pensamientos desde lo más simple a lo más complejo. Y un cuarto paso que pudiera ser la enumeración, es decir, revisar los pasos dados para asegurarnos de no haber cometido ningún error. Y una vez descubierto ese método, bueno, pues Descartes lo aplicaba a ese saber tradicional, pero a pesar de ello, pues como quiera, lo ponía nuevamente en duda, ¿verdad? Eh, en el caso de Leibniz, él también fue un, pues digamos, filósofo, pensador de esta misma corriente. Él, pues, definió lo que se conoce como la teoría de las mónadas. Este gran pensador, bueno, pues es conocido precisamente por ese concepto de mónada, el cual él definía como un tipo de sustancia individual e inmortal que constituían la realidad y en donde, bueno, cada mónada era única y que reflejaba ese universo desde su propio punto de vista. Él decía que, bueno, digamos, estas mónadas eran simples, que no tenían partes y que no podían ser divididas. Y esto, pues, me viene a la mente algo así como que hablar como Demócrito con lo de su teoría atomista, ¿verdad? Es algo similar a lo que concebía en este caso Leibniz en relación, pues obviamente, a tratar de conocer, pues quizás las causas, ¿verdad? Pues, de los orígenes, sobre todo, de las cosas. Según Leibniz, bueno, Dios crea el universo compuesto, pues, de una infinidad de mónadas y la armonía preestablecida asegura que todas las mónadas pues están sincronizadas a pesar de que no tienen influencia directa entre sí. Eh, Leibniz, bueno, propone este principio de razón suficiente en donde nos dice que nada sucede sin una razón suficiente. Y eso significa que, bueno, cada evento tiene una explicación, tiene una causa que lo hace necesario y comprensible. Y este principio pues es central en su filosofía y subraya pues esa creencia en la racionalidad y en ese orden del universo. También desarrolla pues una idea de la armonía preestablecida para abordar pues esa aparente interacción entre esas mónadas. Según este concepto, como mencionábamos, bueno, pues según Leibniz, Dios crea cada mónada de tal manera que actúan en perfecta armonía entre sí sin influenciarse mutuamente y cada mónada sigue su propio curso de desarrollo, pero su existencia armoniosa pues se debe a esa previsión divina.
También él se ocupa del problema del mal del mundo, argumenta que Dios en su infinita sabiduría pues crea el mejor de todos los mundos posibles, incluso si parece que hay mal en el mundo. Y bueno, pues él creía que todo en el universo tenía un propósito y que contribuían a un bien mayor. También él fue muy conocido por las matemáticas, por la lógica. Él fue pues también un matemático, un lógico destacado, inventó esta máquina de cálculo precursora de las computadoras modernas y por ahí les suena el nombre de Leibniz. Bueno, es por ello, ¿verdad? Él fue quien inventó esta máquina que fue precursora de las computadoras modernas y sus contribuciones a la lógica pues incluyen esta idea de que cualquier verdad puede ser representada mediante una combinación de símbolos, lo que se considera pues un precursor de la lógica simbólica. La otra corriente que vamos a ver es el empirismo. El empirismo pues es también una doctrina filosófica que considera esa experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. Aquí vamos a ver que existen pues una ramas del empirismo, por ejemplo, el empirismo idealista, el empirismo materialista, en donde el empirismo idealista pues este limita las experiencias a un complejo de sensaciones o representaciones, negando que el fundamento de la experiencia es la naturaleza material, y el empirismo materialista considera que los objetos de la naturaleza material pues son el fundamento de esa experiencia sensible. Las principales características del empirismo como corriente filosófica pues son que el conocimiento es subjetivo, se basa en la experiencia de un individuo, de su percepción de la realidad. Los conocimientos se nutren en base a experiencias internas, pueden ser pensamientos, pueden ser emociones y también, bueno, pues experiencias externas, lo material, lo físico. Y bueno, pues se contrapone al racionalismo porque nos dice que la mente no posee ideas naturales, sino que éstas deben adquirirse mediante el conocimiento que al ser provisto por las experiencias, pues es limitado. Entonces, el método de aprendizaje es experimental e inductivo. Y aquí vemos digamos, a los seguidores de esta corriente, pues, por ejemplo, John Locke, quien fue considerado pues uno de los principales referentes de este movimiento empirista. Y bueno, pues sus obras fueron de mucha influencia para pensamientos también de grandes filósofos y escritores. Como hemos mencionado, pues es una de las principales figuras del empirismo, de este movimiento filosófico que defiende que el conocimiento humano parte de la experiencia. Y bueno, pues también él dio cuestiones en torno a lo que es el liberalismo político. Él fue también uno de los padres del liberalismo político que pues establece que la soberanía no está en manos del rey, sino de la sociedad. Y defendió mucho lo que fue la separación del poder legislativo y ejecutivo. Esto viene siendo pues el monarca y el parlamento, así como, bueno, la libertad religiosa y la primacía de los derechos de los individuos sobre los del colectivo. En cuanto a los derechos, bueno, pues él habló en torno también sobre la propiedad privada, la libertad, la vida, la búsqueda de la felicidad, que pues indicaba que eran derechos inalienables del hombre, ¿verdad? Que no le podían ser negados. Habló en torno a la igualdad, ¿verdad? En donde pues todos los individuos, aunque sean reyes o nobles, debían de estar sometidos a las mismas leyes y en el mismo grado, porque él decía que las leyes se habían hecho para los hombres y no los hombres para las leyes. Y también, bueno, pues realizó una crítica al absolutismo. Sus críticas, pues, lo convirtieron propiamente, pues, en enemigo público, ¿verdad? De la Inglaterra de aquel tiempo. Y bueno, pues ya tuvo, obviamente, pues, al ser enemigo, tuvo que retirarse del país para, bueno, pues ya posteriormente que se asentó la primera monarquía parlamentaria del mundo, pues es que vuelve, ¿verdad? Él retorna nuevamente a Inglaterra, ¿verdad?
Pero bueno, dentro de sus principales aportaciones que realizó, sobre todo, pues es que fue uno de los principales representantes de este empirismo. Berkeley, por su parte, bueno, también fue un seguidor de esta corriente. Él, bueno, pues fue un filósofo, también científico irlandés. Bueno, pues estuvo más enfocado en lo que fue el conocimiento empírico idealista. Pensaba que las ideas, las cualidades sensibles, los objetos sensibles, que percibimos en torno a nosotros, pues eran objetos pasivos que no podían ejercer ninguna influencia real los unos en los otros, que la naturaleza pues no era activa. Y este filósofo empirista y principal representante del idealismo subjetivo, pues nos decía que no se podía demostrar la existencia de la realidad a partir de las percepciones. De ahí que, bueno, pues se puede o indicaba que la realidad era mental y se componía exclusivamente de ideas. Según él, nos decía que no captamos realidades, sino más bien percepciones. Y que además las percepciones pues solo podían existir dentro de la mente, no fuera de ella. Es decir, que si algo no era percibido directamente, no se podía demostrar su existencia. Es decir, es algo así como cuando vimos en uno de nuestros videos iniciales, en donde podíamos decir que si al otro lado del mundo o en otro lugar estuvieran, por ejemplo, talando árboles, pudiéramos nosotros de cierta manera poder pensar que si se puede escuchar el sonido de que se cae ese árbol, él, según su razonamiento, no, porque no lo estamos percibiendo nosotros, pero efectivamente eso no quiere decir que no exista ese árbol que está siendo talado y que está cayendo, ¿verdad? Es como que si igual dijéramos, existe gente del otro lado del mundo, pues no porque no lo veamos o porque no estén haciendo ruido, por decir un ejemplo, ¿verdad? Podemos decir nosotros que no existe, ¿verdad? No es porque, esto porque, acuérdense, la parte del empirismo es lo que podemos captar con nuestros sentidos. Y no por el hecho de que no podamos captarlo con nuestros sentidos, estamos negando la existencia de las demás personas al otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, eso nos pone a pensar también muchas cuestiones, ¿verdad? Como muchas veces el ser humano, ¿verdad? Ahorita que siempre nos hemos creído que somos los únicos en el universo, no por el hecho de que no veamos en nuestro universo cercano otro ser vivo, ¿verdad? A lo mejor o con estos, vaya, todas estas naves que lanzan, ¿verdad? Y que han enviado al espacio para buscar, pues, alguna señal de vida fuera de este planeta, pues no por el hecho de que nosotros no lo veamos con nuestros propios ojos, estemos negando que realmente puede existir, ¿cierto? Entonces, este es un razonamiento muy interesante que nos pone a razonar Berkeley, ¿verdad? Entonces, para Berkeley, cualquier cosa que se pueda percibir a través de cualquier sentido, ya sea color, dureza, olor, es una idea o es una sensación que no puede existir sin ser percibida, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí nos ponemos a pensar. Thomas Hobbes fue también, pues, otro también principal filósofo. En el siglo en el cual vivió Thomas Hobbes, pues estuvo muy marcado por grandes guerras y estas circunstancias pues fueron muy decisivas en cuanto al pensamiento de este filósofo, que también fue inglés. Él escribió varios libros sobre, pues él tenía una visión más política, más organizativa de la sociedad, y él, una de sus obras conocidas, pues se denomina Leviatán.
en el cual, bueno, pues vamos a ver que en esta obra sienta esas bases de la teoría contractualista. Corriente filosófica propugna que el origen de la sociedad y el Estado se debe a un contrato entre humanos, por lo que se acepta un tipo de limitación de libertades a cambio de leyes que garanticen paz, que garanticen tranquilidad y ventajas sociales. Entonces nos dice que el hombre necesita un contrato social que le permita ganar seguridad. Es una especie de acuerdo realizado entre los miembros de un grupo. Se parte de la idea de que todos esos miembros están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social y admiten la existencia pues de ciertas leyes a las cuales se someten, ¿verdad? Entonces, él definía que el Estado era un gigantesco hombre artificial, como un leviatán compuesto por todos los individuos creados para defender al hombre natural, que sin la existencia de este Estado, pues estaría condenado a la guerra permanente. Entonces, este Estado está creado por el propio hombre, no es natural, más bien es artificial como una máquina. Entonces, y que en el caso de que el gobernante no fuese capaz de proporcionar seguridad a la colectividad, sus miembros podían considerar roto ese pacto. Eso nos pone a pensar. ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? ¿Nos proporcionan realmente seguridad? Como sociedad podemos romper ese pacto según la ideología de Thomas Hobbes, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué me dicen? A ver, por ahí, ¿quién me opina? Para que se despierten. Feli, Jade, Leonor, Nancy, Mayra, Delia, Víctor, ¿qué opinan de este pensamiento de Thomas Hobbes? Nadie, chicos. A ver, aquí en el chat, vamos a ver. En la actualidad, buenas tardes. Hola. En la actualidad ya nadie respeta las leyes, es decir, las respetan, pero conforme a su beneficio, a su, ¿cómo se le puede decir? A su conveniencia, vaya, las usan a su conveniencia, porque hay leyes que supuestamente el mismo gobierno dice que no se pueden quebrantar, pero cuando existe dinero es cuando se quebrantan y dicen, no, pues es que sí dice la ley, pero es así, así como yo te digo, porque yo soy el presidente y así se tiene que hacer. Así es. Aquí lo que nos pone a pensar, bueno, si se fijan, muchos de las ideas que fueron estableciendo estos grandes pensadores, de cierta forma, pues su visión tiene, como lo habíamos visto también en las clases pasadas, hablábamos en torno a la cuestión de la utopía, ¿verdad? ¿Quién no quisiera tener, por ejemplo, pues una sociedad en la cual transcurriera todo en armonía? Y, por ejemplo, aquí lo que nos indica Thomas Hobbes, que de cierta manera tiene razón, habla en torno a este estado, el cual pues nos dice, ¿verdad?, que el ser humano lo establece como esta especie de contrato, y en un contrato, pues cuando uno de los participantes eh, incumple, pues vaya, para lo cual, por ejemplo, nosotros, de cierta forma, nuestros gobernantes son servidores públicos, tienen que servirnos a nosotros, porque nosotros somos los que hemos, de cierta manera, los hemos elegido para que pues todo este tipo de problemas sociales que se presentan en nuestra sociedad pues ayuden, ¿verdad?, a mejorar, ¿verdad? Todo es en la cuestión de mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Thomas Hobbes nos dice que pues aquel gobernante que no cumpla con ese contrato, pues obviamente se rescinde ese contrato, se debe de rescindir. Como en las organizaciones, ¿qué pasa en las empresas? Un empleado no cumple con su función, ¿qué pasa?
lo despiden, ¿verdad? No lo dejan ahí, ay, no, pues es que vamos a dejarlo porque, pues es que a lo mejor nos vamos a meter en problemas con lo que viene siendo estos, la cuestión de recursos humanos y demás, no. O sea, un empleado no cumple con las funciones directo, ¿verdad? Lo corren de la organización. Así debería de funcionar. Pero como comentan, ¿verdad? Es cierto, muchas de las cosas no se dan como deben de ser, pero esto es para que nosotros sepamos ver bien a quiénes elegimos, ¿verdad? Quiénes van a ser, en el caso ahorita que estamos hablando de hubs, ¿verdad? De cuestiones, quiénes harán entonces, pues, quienes deberíamos nosotros elegir en relación, pues, a quien tenga, pues, esas mejores características, como nos decía también Maquiavelo, ¿verdad? Entonces, bueno, filosofía para eso es, para que comprendamos, aprendamos de todos estos grandes pensadores, que nos abran la mente, podamos nosotros aplicar ese racionalismo, ¿verdad? Que viene propiamente de René Descartes, pero también aplicar la parte de criticismo, como bien decíamos, ¿verdad? De nuestros objetivos propiamente de esta filosofía es que podamos entender y sobre todo que toda idea, todo conocimiento que tú logres adquirir, pues lo pongas siempre en duda, ¿verdad? No te vayas con la primera idea que te presentan. Siempre investigues, ¿verdad? No, es como dicen, no me creas, ¿verdad? Tú investiga y entonces confirma si efectivamente lo que yo te dije fue verdad, ¿sí? Obviamente con bases todo sustentado, ¿sale? Entonces, eso es lo que realmente estos grandes pensadores a lo largo de todo lo que viene siendo esta filosofía es que nos quieren tratar de enseñar y que nosotros logremos tener pues esas habilidades de ser más críticos en torno pues a ese conocimiento que vamos adquiriendo. David Hume, él, bueno, pues también fue seguidor de esta corriente. Él afirmaba que la única fuente de conocimiento es de experiencia, al mismo tiempo origen y límite de todo saber. Y él pues intenta aplicar el método experimental de las ciencias al estudio de la naturaleza humana. Y bueno, pues él piensa que el conocimiento científico pues está relacionado mucho con la naturaleza humana, que la ciencia se ocupa del ser humano y que constituye pues ese centro de las demás ciencias. Y él se esfuerza mucho por crear pues una ciencia más naturalista del hombre que examinara más esa base psicológica de la naturaleza humana. Y él, bueno, pues argumenta en contra de la existencia de esas ideas innatas, postulando que, bueno, todo el conocimiento humano se deriva únicamente de lo que viene siendo la experiencia. Por su parte, pues el criticismo, vamos a ver que para esta doctrina el conocimiento pues es en su mayor expresión es el que puede ser científicamente comprobado del resto de todo conocimiento que se exprese y no posea las bases suficientes para distinguirse como tal, el cual pues no será considerado conocimiento verdadero y se define como así criticismo, esta corriente filosófica que le concede pues importancia superior a ese conocimiento que posee sus raíces en la investigación que al conocimiento neto por experiencias o vivencias del ser humano. Entonces, el criticismo comparte con ese dogmatismo la idea de la razón como fuente de conocimiento, pero con pues el escepticismo también porque desconfía de todo conocimiento determinado. No acepta afirmaciones de la razón, sin ninguna objeción, necesita motivos y fundamentos, ¿verdad? Por eso es de que podemos decir que es crítico, ¿verdad? No niega que el hombre pueda acceder al conocimiento, a la verdad, pero considera necesario que exista, pues digamos, una especie de evaluación, una justificación racional de la forma en la cual se alcanza ese conocimiento
Es una doctrina que se caracteriza, digamos, por asumir pues esa actitud crítica, sobre todo reflexiva, ante las afirmaciones de la razón humana. De ahí ese espíritu cuestionador. Y bueno, pues aquí su principal representante fue Immanuel Kant, que siempre buscó por encima de todo enseñar al ser humano pues a pensar por sí mismo, a rechazar los dogmas de todo tipo que destruyen la razón, que someten al libre pensamiento a ideas fijas, y no por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario lo consideraba imprescindible como punto de partida. Entonces, nos dice que es el sujeto el que determina la realidad, que aun siendo la misma, pues puede ser conocida de manera diferente, dependiendo del sujeto que la conoce, el cual pues impone las condiciones de posibilidad de ese objeto conocido. Entonces, la obra de Kant constituye pues una especie de síntesis entre estas vertientes filosóficas que fueron pues el racionalismo y el empirismo, y que estas dos tendencias pues estaban enfrentadas por el hecho de cómo es que se concibe la forma en que los seres humanos adquirimos el conocimiento. Pero Kant plantea la idea de que no tiene sentido preguntarse por el problema del conocimiento, sin antes cuestionarse cuál es ese límite de ese conocimiento. Entonces, que el límite, ¿verdad? Cuál viene muy determinado por la propia naturaleza del ser humano, más allá y que más allá de ese límite, pues es imposible conocer más. Si bien es cierto que el conocimiento empieza obviamente por nuestros sentidos, no todo es resultado de estos, ¿verdad? La razón va a jugar un papel muy importante y es esta que debemos de cultivar. Como por ejemplo, nosotros cuando nacemos, pues no nacemos ya sabiendo todo lo que sabemos ahorita, ¿verdad? Sabemos, obviamente, vamos conociendo el mundo de manera, pues, digamos, empírica, ¿verdad? Ya cuando vamos teniendo, digamos, pues, como dicen, uso de razón, ¿verdad? Que ya nos podemos, porque en los primeros años ni nos acordamos, ¿verdad? ¿Qué sucedió? No estamos conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ya cuando estamos conscientes, pues vamos descubriendo el mundo, vamos viendo, pues, qué ves, si tocas algo, qué te sucede, ¿verdad? Si está frío, caliente, si te duele, etcétera, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, el conocimiento que vamos adquiriendo cuando nos van enseñando, cuando entramos pues a estudiar, es que estamos entonces aplicando este conocimiento racional. De cierta manera que todo el conocimiento que vamos nosotros pues obteniendo y almacenando, ¿verdad? En esta mente, pues se conforma de ambos, ¿verdad? Tanto empírico como racional, ¿sí? Entonces, aquí la idea es de que exista, ¿verdad? Pues ese balance, podemos decir que la empiria, pues sería como ese primer conocimiento base, y ya la parte racional, pues es la que va creciendo, ¿verdad? Conforme, bueno, pues vamos conociendo más y más. Es digamos, esta manera en la cual lo que se quiere es que seamos, ¿verdad? Gente pensante, gente racional, de manera que al combinar estos forma de adquirir el conocimiento, pues vamos a ser un poco más críticos, como nos dice Immanuel Kant, ¿verdad? Que ese conocimiento que tú vas a adquirir, pues tienes que someterlo, ¿verdad? A un juicio, es decir, es real, es verdad, y si es verdad, no dejarte llevar por esa primera impresión que te puede causar a lo mejor, pues esa idea que quizás a lo mejor te quieran dar a entender. Y eso es a grosso modo, ¿verdad? Lo que Immanuel Kant, pues, nos trata de enseñar. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a nuestra dinámica para ponernos más activos ahorita ya para ver si comprendimos estos conceptos. Déjenme les comparto aquí esta presentación. Permítanme tantito.
Vamos a ponerle aquí que empiece. Les voy a compartir el enlace aquí por medio del chat para que se vayan integrando. Perfecto. A ver, aquí les voy a compartir. ¿Dónde está aquí? Lo voy a compartir aquí por medio del chat. Para que vayan, por favor, ingresando en lo que vemos ahí en pantalla. Ok, entonces, si se pueden ir ingresando a ese enlace, esta dinámica, acuérdense que es preguntas de opción múltiple. Otras son, pues, teclear según la respuesta correcta. Otras son seleccionar la respuesta correcta. Y es por tiempo. Acuérdense que cada pregunta tiene un tiempo definido para responderla correctamente. En este caso, bueno, pues quien responda correctamente es el que logrará los puntos, ¿verdad? De cada pregunta. Entonces, la dinámica es más que nada para repasar estos conceptos que hemos visto el día de hoy. Y bueno, pues ver si no hay por ahí alguna duda relacionado a este tema, porque este tema es el que vamos a estar trabajando en esta semana en la actividad. La actividad viene siendo un foro y precisamente pues vamos a estar hablando en torno a este tema de cómo es que adquirimos el conocimiento. Muy bien, entonces, ¿cuántos somos? 7. Muy bien. Vamos a ver un minutito más en lo que se integran. Vamos a dar inicio. Los que estamos aquí ya terminamos, presentaron el examen, los que están aquí conectados. Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí? Ah, muy bien. Perfecto. Feli dice que sí. Acuérdense que hoy es el último día para el examen parcial. Si no lo han hecho, pues tienen hasta el día de hoy en punto de las 23:55 horas. Pero yo espero que ya lo hayan presentado. Entonces, qué bueno que ya lo realizaron. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta nos dice que en la filosofía moderna el principal problema para analizar es... ¿Cuál es el principal problema para analizar en la filosofía moderna? ¿Será el ser humano? ¿Será la fe? ¿Será la razón o será el conocimiento? ¿Qué será? Vamos a ver. Faltan por ahí de contestar. Muy bien. Faltaron por ahí de contestar algunos. Perfecto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice que la corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad es... ¿Cómo dijimos que es? ¿O cuál es esa corriente filosófica que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad?
¿Será el empirismo? ¿Será el racionalismo? ¿Será el criticismo? A ver qué me dicen. Por medio del chat. Por el chat pueden. Primacía de la razón para conocer la verdad. ¿Y cuál fue? ¿Quién me dice? Racionalismo, así es. Empirismo, no. El empirismo, acuérdense, son los sentidos. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es considerado el padre del racionalismo. Hay que escribir la respuesta en mayúsculas. ¿Cómo se llama este personaje que dijimos que es el padre del racionalismo? Hay que escribir la respuesta en mayúsculas. Muy bien. ¿Quién fue? Acá en chat. Sí, Descartes, sí, ahí el apellido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que esta doctrina filosófica considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestros conocimientos. ¿Cuál será? Experiencia sensible. A ver acá, en el chat, vamos a ver. Y acá en la plataforma. Faltan por ahí de contestar. Muy bien, entonces, ¿cuál fue? Experiencia sensible. El empirismo. Empirismo, así es, muy bien. Vamos a ver la última. Nos dice que es considerado el padre de la corriente ideológica conocida como criticismo. ¿Cuál de todos ellos fue? ¿Quién es el considerado padre del criticismo? Vamos a ver. ¿Cuál de todos ellos es considerado padre del criticismo? Muy bien. ¿Quién fue entonces?
¿Quién fue el último que vimos? Kant, así es, perfecto. Muy bien. Entonces, hemos finalizado nuestra dinámica. Muchas gracias por su participación. Ahí nada más poner atención, ¿verdad? A estas preguntas que hemos hecho básicas. Aquí, bueno, pues Víctor, Irán y Feli lograron dar respuesta correcta a la mayoría de las preguntas. Muy bien, bueno, ¿qué nos toca hacer en esta semana? En esta semana, como les comentaba, es estar participando en el foro. En el foro estamos hablando realmente en torno a este mismo tema y nos pregunta, nos hacen la siguiente pregunta, nos dice que en el contexto de la epistemología, el racionalismo defiende que el conocimiento se obtiene a través de la razón y la deducción, mientras que el empirismo sostiene que proviene de la experiencia sensorial. ¿Cuál de estos enfoques crees que ofrece una explicación más sólida sobre cómo adquirimos conocimiento? ¿Existen situaciones en las que uno sea más aplicable que el otro? Fundamenta tu respuesta. Aquí, bueno, pues vamos a ver, ya ahorita estuvimos viendo estos tres formas pues, adquirir conocimiento. Podemos poner, por ejemplo, ahí algunos, valga la redundancia, ejemplos, ¿verdad? En donde podamos a lo mejor poner, como dijimos, ¿verdad? Las situaciones en las cuales podemos aplicar algún tipo pues, de forma de conocer. En este apartado número 2 nos dice que una de las contribuciones del criticismo es la importancia de la reflexión crítica sobre nuestras propias limitaciones cognitivas y de los prejuicios que influyen en nuestra comprensión del mundo, y nos hace la pregunta, ¿cómo podemos aplicar esta idea en nuestra vida cotidiana y en nuestra interacción con la información que recibimos? ¿De qué manera el criticismo puede ayudarnos a discernir entre diferentes perspectivas y fuentes de conocimiento? Entonces aquí también tenemos que poner ejemplos, ¿verdad? De cómo es que podemos nosotros aplicar esta contribución que nos hace el criticismo, ¿verdad? De ser más reflexivos, de ser más críticos en torno a pues estas ideas que de cierta manera nosotros vamos adquiriendo, o vaya todo ese conocimiento que vamos adquiriendo pues a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a participar? Acuérdense que hay que hacer pues aportes estrictamente relacionados con el tema. Aquí, bueno, pues hay que dar solución a estas preguntas. Hay que acostumbrarnos a incorporar nuestras referencias, ¿verdad? De las fuentes que hemos consultado. Si consultamos páginas de internet o consultamos algún otro libro, ¿verdad? O algún otro artículo, acostúmbrense a incorporarlo como referencia, ¿verdad? En la cita que ustedes realicen o en su contribución que indiquen, traten de incluir esa referencia. Obviamente esa referencia pues debe de venir en correcto formato APA. También acuérdense que tienen que hacer réplicas a 2 participaciones de sus compañeros, ¿verdad? Pero ustedes van a estar viendo las aportaciones que realicen sus demás compañeros y darle pues una réplica si están de acuerdo o no, pero no solamente decir, sí, muy buena tu aportación, correcto, no, 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 o sea, hay que decir, ok, estoy de acuerdo con el ejemplo que tú pusiste, porque, y ahí es donde tenemos que justificar, ¿verdad? No solamente hacer una crítica al trabajo de nuestro compañero, sino que tenemos que indicar si coincidimos o no con su forma de pensar, pero indicar el por qué, la razón, ¿sí?
Acuérdense que la redacción debe ser clara, sin errores, pues de ortografía, de sintaxis y ortográficos. Y la fecha límite para en la cual va a estar abierto este foro, pues va a ser hasta el domingo 7 de julio, en punto de las 23:55 horas. ¿Alguna duda en relación a esta actividad que vamos a estar trabajando? Acuérdense que para darle, hay que darle réplica. Hay que darle réplica. Aquí está. Hay que darle réplica aquí en el apartado. Aquí. Responde réplica para iniciar con su, pues su aportación. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ah, Delia nos pregunta, ¿cuántas réplicas? Debes de ser una primera aportación y 2 réplicas. En total van a ser 3. ¿Sale, Delia? ¿Alguna otra preguntita? De nada, Delia. ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos, chicas? Muy bien. Bueno, pues entonces espero que de cualquier manera, conforme vayan ustedes pues leyendo, investigando para poder resolver esta actividad, recuerden que estoy a su disposición por medio del mensajero de la plataforma. Ahí me pueden preguntar cualquier duda para que puedan realizar correctamente su actividad. Y bueno, pues nos seguimos viendo en la plataforma. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nos seguimos viendo en el aula. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente.